la razón por la que yo iba al psicólogo es no estoy alcanzando lo que las personas a mi alrededor alcanzan. Y yo me preguntaba a mí misma, ¿cómo la gente lo logra? Yo llegaba a mi casa totalmente sobreestimulada, todo mi sistema nervioso está al borde del colapso. Y literal todas las noches tenía ataques de ansiedad. Y yo pensaba que eso era lo normal, vida, que todo el mundo, ¿no?, le pasaba, ¿no? Bienvenidos a Workbliss, un podcast para hablar de propósito, negocio y la vida. Hay conversaciones que no buscan encajar en lo normal. Buscan ayudarte a entender por qué nunca encajaste del todo. Hoy vuelve Carla Mozo. Y esta vez nos metemos en un deep dive a un mundo que apenas estamos empezando a comprender, la neurodivergencia. Carla es especialista en comunicación no violenta y creadora de espacios donde lo emocional, lo científico y lo humano se encuentran. En este episodio abre su propia historia, desde su diagnóstico en la adultez hasta lo que significa vivir en un sistema que no siempre está diseñado para ti. Hablamos de qué es realmente la neurodivergencia, cómo se vive el día a día, los errores del sistema educativo, el masking y la sobreestimulación. Y algo todavía más importante, cómo empezar a construir una vida más alineada contigo mismo. Una conversación profunda, incómoda por momentos, pero necesaria, porque entenderte también es una forma de cuidarte. Espero que disfrutes esta charla tanto como yo, no te pierdas ninguno de sus consejos. A continuación te dejo con el episodio. Y mientras lo ves, no te olvides de escribirme tus comentarios, darle like si te gustó y suscribirte al canal para más contenido que te aporte algo positivo. Esto es Workbliss. Conversaciones que conectan la pasión, el negocio y la vida. Hermoso, bienvenida de vuelta sí. a Workbliss. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí otra vez. De nuevo. Con todos estos cambios. Ajá, sí. Todo lo que hemos crecido, avanzado. Platicábamos, ¿no? Un poquito más de un año. Uh-huh. Que empecé con esto del podcast específicamente. Y cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Sí. Y hemos avanzado. Sí. Qué emoción. Sí. En noviembre yo creo que fue del año... Diciembre, sí. Del 2024. Y yo todavía estaba preparándome para mi certificación. Ajá. No había sacado mi página. ¿Y ahora? Sí, me acuerdo bien porque fuiste mi episodio 2. Sí. ¿no? Sí. Y justo yo antes de sacarlo, de lanzar el podcast, me armé 3 episodios. Dije, voy a tener 3 capítulos. Supongo, sí, creo que sí. 3, no sé por qué, dije, voy a tener 3 como de colchón, saco el 1, 2, 3 sí. Y ya de ahí más o menos con eso me sigo, ¿no? También sí. Como para hacer un colchoncito. Nunca tuve el año pasado un colchoncito, o sea, nunca. Siempre fue como de, ¿y ahora qué le digo? Ok, vamos a grabar, ok. Y luego lo editaba y lo publicaba. Ahorita sí trabajo con colchón. Pero ahorita voy más rápido este año. También fue como, mi propósito fue, voy a sacar semanales, entonces... Ajá, también por el ritmo, porque el año pasado la verdad es que me la llevé bastante tranquilo. Sí. Por el ritmo, tener un colchoncito ayuda. Sí, y que también es la curva de aprendizaje, ¿no? O sea, cuando estás empezando, apenas estás viendo y checas y así, y ya cuando empiezas a agarrar ritmo, pues se empieza a tener el colchoncito. Ya... Ándale, sí, claro. Sí, también era como ver qué falló, qué funcionó, qué mejoró, como que irle ajustando en vivo, ¿no? Ahorita como que ya casi no hago ajustes. En general el formato es parejo. Hay cosas que quiero cambiar, pero todavía no han pasado, pero sí. ¿Cómo qué? Como el intro, lo quiero cambiar. Ya hablé ahí con los chavos que me ayudan ahorita con la edición de la propuesta. ¿Y qué más? La musiquita me gusta mucho. No, me sigue gustando. Pero sí, el intro y la salida. O sea, nada más eso en realidad, sí. Que es como actualizarlo, ¿no? Ajá, como actualizarlo, sí, justo, actualizarlo. De hecho, tú estás en el intro, ¿no? Sí, porque sí. En el intro las primeras 3 personas. Sí, en el intro están las primeras 3 personas, justo. Sí, y dije, y mi idea era ir rotando a las personas, pero la neta es que nunca me dio la vida como para hacer esos cambios cada vez, ¿no? Entonces, entonces cada capítulo apareces, Carla. Sí, al inicio.
Ajá, no es tan nueva entonces. Sí, me han visto muy seguido. Muy seguido. Bien, pues bienvenida. Y justo la idea esta semana es platicar de neurodivergencia. Y de hecho creo que terminando el primer capítulo ya lo habíamos hablado, ¿no? Como de, hay que meternos más como deep dive en esos temas. Hoy es el día. Sí, y aprovechando que este es el mes del autismo, queda perfecto, alineado. Bien, la verdad es que no sabía, me enteré por ti. Sí, me encanta que las personas que Pero me justo. siguen empiecen a saber estas cosas. Sí. Dijiste, no, el mes del autismo, el 2 de abril. 2 de ¿no? abril es el día. 2 de abril es el día, ¿no? Y con eso se conmemora y pues todo Sí. el mes. Ajá. Y justo te escribí en el comentario, ay, pues de una vez, ¿no? Sí. Grabamos algo, ya traía Sí. la idea, pues ya, que se haga. Sí, y aquí estamos. Y aquí estamos, pues bienvenida. Listo, pues neurodivergencia. Me gustaría empezar justo, ¿no? Creo que es como en general de la neurodivergencia y hasta donde abarque nuestro no vasto o no tan vasto conocimiento en mi caso. Pero ¿qué es neurodivergencia? Sí. Me gustaría empezar por ahí. Sí, a mí me encantan esas oportunidades de hablar y al mismo tiempo me pasa que necesito respirar porque me emociona tanto que empiezo a hablar y hablar y hablar y empiezo a dar especificaciones muy las neuronas largas y cortas y ta. Entonces es como la manera más simple de explicarlo. Neurodivergencia es esta configuración del sistema nervioso que es distinta al de la mayoría. Y es bien chistoso porque muchas personas que hablan de neurodivergencia, incluso a mí también me pasa, que a veces solo hablo de la parte del cerebro, solo hablo de las neuronas. Pero entre más estudio neurociencias relacionales, más me doy cuenta que es todo el sistema nervioso, y el sistema nervioso incluye las terminaciones nerviosas que tenemos en las manos, en los pies, tenemos también neuronas en el estómago, en el corazón. Entonces es una experiencia de vida distinta. Si tienes una configuración distinta del sistema nervioso, la forma en la que percibes el mundo es distinta, la forma en la que se procesa en tu cerebro es distinta y la respuesta que se da es distinta. Entonces es básicamente una experiencia del mundo distinta basado en una configuración del sistema nervioso distinto. Oye, está súper interesante porque justo creo que, a ver, el sistema nervioso está absolutamente en todos lados y en todas nuestras partes, ¿no? Y creo que es un gran punto eso que mencionas de decir, bueno, no nada más estamos hablando como de las neuronas o el cerebro, ¿no? Sí. Es como todo el sistema. Sí. Y pues eso implica muchísimas cosas que yo creo que a la fecha no necesariamente entendemos del todo. Digo, no sé hasta dónde la ciencia de verdad abarque en ese sentido, pero siento que todavía tenemos grandes limitantes en muchas cosas, ¿no? Y una de las grandes limitantes es que tenemos evidencias científicas de algo cuando podemos medirlo. Y cuando podemos medirlo es porque tenemos herramientas que hemos desarrollado, tecnología para poder medirlo. Y si no tenemos herramientas, dices, eso no es comprobable. Y eso no es comprobable porque hasta ahora no tenemos la tecnología para comprobarlo. Pero mucho de lo nuevo que se ha visto tiene que ver con MRIs, que son estos escáneres que se pueden hacer de cómo está funcionando el cerebro bajo distintas actividades, y eso antes no se tenía. Entonces ahora ya podemos darnos cuenta de cómo se conecta, de qué es lo que pasa, qué se está moviendo, qué está conectado en el cerebro, y poco a poco iremos dándonos cuenta o desarrollando tecnología para ver qué es lo que pasa en el resto del cuerpo. Sí, sí, y eso mucho como en un estado físico también. O sea, no, algo que a mí me prendió un foco y que me empezó a llamar la atención desde hace mucho fue cuando leí a Yuval Harari, perdón, es el de Sapiens. Según yo no fue en su segundo, bueno, de esa serie, el que se llama Homo Deus, habla de cómo
hubo una dirección muy clara en todo este tiempo, en todo este tema de psicología y de neurociencia, en decir, bueno, este es el estándar y bajo esto nos vamos a regir y este es el método científico que vamos a seguir para el análisis de, digamos, lo que llamamos el funcionamiento normal de un cerebro, ¿no? Y entonces, como eso acotó tanto que dejó fuera muchísimas cosas. Y entonces como que toda esta neurociencia siempre se enfocó en eso, ¿no? Durante mucho tiempo, o yo creo que a la fecha todavía pasa, ¿no? Y más, y también quiero destacar porque es algo relevante que menciona, en este lado del mundo, porque también es relevante porque a veces pensamos que así es todo el mundo, ¿no? Pero también como que tenemos esta influencia occidental claramente, ¿no? De decir, bueno, aquí nosotros así lo vemos, ¿no? Y es como que, pues sí, las grandes, a lo mejor, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como la parte científica que conocemos y todo el tema de psicología que es conocido, pues se basó en una cosa muy pequeña que fue, bueno, hasta dónde podemos entender el cerebro y con qué físicamente lo hacemos comprobable. Sí. Pero hay mil cosas todavía que, pues más bien que eso lo acotó mucho y que dejamos fuera. Sí. ¿No? Y que también muchas veces en esta parte de cómo lo hacemos comprobable en los estudios que se hacen es a quiénes estás tomando para hacerlo. Y justo también eso pasaba mucho en la neurodivergencia, es cómo diagnosticas o a quién estás describiendo con qué características, y la mayoría de las veces se hacían con características del hombre blanco. Justo decía, ¿no? Sujeto, hombre blanco, de tales estaturas, que viene de tales raíces, ¿no? Sí. Todo lo demás... No existe. Sí, fuera, Sí, ¿no? O sí. Descartable, Sí, ¿no? Y punto, sí, ¿no? Quedó sí. fuera, digamos, dentro de la discusión científica que existió durante muchos, muchos años. Sí, sí. Yo mucho de lo que digo es que te esté pasando y no puedas encontrar a alguien que también le esté pasando, no significa que no te esté pasando. Significa que simplemente el grupo de personas con el que estás no le está pasando, ¿no? Y es esta forma de validar tu experiencia, de validar, no porque alguien te diga eso no existe, eso no es cierto, O no estás significa, loco. o estás loco. Es, claro que no, ¿no? O sea, tu experiencia es tu experiencia y tu experiencia es absolutamente válida en la forma en la que sea, no porque digan debe verse así, que fue lo que me pasó a mí. O sea, a mí... Yo pedí el diagnóstico cuando estaba en la maestría, porque en la maestría, que era de desarrollo familiar, había una materia que era salud y familia y se hablaba sobre salud mental. Entonces, ahí parte de lo que te platican, te dicen, es sobre el DSM, que es este libro de diagnósticos. Y yo me puse a leerlo. Y es una cosa de este tamaño, la verdad, bastante aburrido. Pero a mí me daba mucha curiosidad. ¿Qué edad tenías? Eso fue hace 2015. O sea, hace 11 años. O sea, tenía 29. Ok. Bueno, por ahí. Por ahí, 29, 30. O sea, me parece relevante también, ¿no? Porque este tema de la edad... Muchas veces, Sí. o sea, me gustaría eventualmente, ¿no? A lo mejor más adelante hablar como cómo se vive la infancia, ¿no? Sí. Y cómo es el sistema en general. Pero también es relevante que ha habido muchos como diagnósticos tardíos, si podríamos llamarlo así, ¿no? Sí. Ya en edad adulta o cuando ya, digamos, tienes o ves ciertas señales y dices, ok, aquí hay algo, tal vez necesito saber más. Sí. ¿No? Y es que justo tiene que ver con lo que menciona el diagnóstico, que cuando yo leo el libro del diagnóstico, digo, yo tengo muchas características de esto. Y de por sí, a mí ya me habían dicho que tenía yo altas capacidades, entonces muchas de las cosas que a mí me pasaban era como, bueno, pues es que, pues como es muy inteligente, pues esto le pasa, ¿no? Pero en ese momento en el que fui leyéndolas dije, no, esto es algo distinto. Fui con una psicóloga y le dije, oye, yo creo que yo tengo, en ese entonces se le llamaba Asperger, o sea, yo creo que yo tengo Asperger. Me vio, o sea, no tomó ni 5 minutos la conversación y me dijo, no, tú no tienes Asperger, ¿no? O sea,
las personas que tienen eso tienen esas características y tú no entras, ¿no? Y dije, bueno, ¿no? Me fui a mi casa y dije, ya pregunté y un especialista me dijo que no. Y años después, mi psicólogo me dice, ¿sabes qué? Es que yo creo que tienes algo distinto. O sea, yo creo que tus dificultades no son tanto tuyas. Y yo, ¿no me estoy volviendo loca o qué? Y cuando me dieron el diagnóstico porque a partir del 2018 en el DSM-5 se incluyen las características femeninas del autismo. Uh-huh. Y entonces, antes de eso, cualquier especialista te decía que no, si no cumplías con las características masculinas, ¿no? Bueno, digo masculinas, no es que fueran solo de los hombres, sino esto que mencionábamos, fueron investigados con hombres que tenían ciertas características, que tenían ciertos padecimientos, y lo triste y complejo es que lo que se busca con el diagnóstico es, te dan un diagnóstico si tienes una discapacidad, y esto es discapacidad de adaptarte al sistema. Si no logras entrar en el molde para adaptarte a la escuela, te diagnostican. Si no logras el molde para adaptarte a la universidad, te diagnostican. Si no logras el molde para adaptarte al trabajo. O sea, el común es, hay una limitante muy clara y evidente contra el sistema, y entonces Exacto. Ahora sí me preocupo por dar un diagnóstico a partir de eso, ¿no? Porque sí. Eso representa a lo mejor un problema sistémico. Exacto. Y entonces me interesa sacar el diagnóstico. Si no de otro modo, tal vez no. Si no eres productivo para el sistema, entonces te diagnostico. Uh-huh. Pero mientras seas productivo para el sistema, la dificultad con eso es que muchas mujeres, las características que tienen o que tenemos, también se pueden, digamos que, perder un poco dentro de la cultura. Entonces, de una mujer se espera que sea callada, y entonces, ¡ay, qué linda! Es súper callada. Es súper tranquila. Es súper tranquila, siempre está en su mundo. Uh-huh. Y como son, pues sí, rasgos deseados, entonces no los diagnostican. Y en el manual, digamos, científico en el que decía, bueno, en ese momento Asperger o autismo, pues simplemente eso no venía dentro de las características, ¿no? De los rasgos para identificarlo y punto. Sí, entonces, justo. Antes del 2018, si presentabas esos rasgos tal vez sutiles o no tan claros como venía en el manual, pues como a ti te pasó, ¿no? O con el psicólogo o con el especialista y me va a decir, no. Sí. No, porque llegaste muy normal y me hablaste de tu problema. Y me ves a los ojos. Ajá, sí, y me ves a los ojos, sí. Entonces. Okay. Sí. ¿Y qué? Qué cañón. Por ejemplo, estas características, en mi caso, yo hablé desde muy, muy chiquita. Uh-huh. Yo hablaba y caminaba, a mí me metieron al kinder con menos de 2 años y yo hablaba y caminaba perfectamente. Uh-huh. Y en el kinder daban clases de inglés y español y yo hablaba perfectamente las cosas, me acordaba de todo, entonces era así como de, qué niña tan linda, está tan chiquita y habla súper bien. Uh-huh. A diferencia de un niño que tiene 4 años y no está hablando. Entonces, estas diferenciaciones como una característica que se valora en el sistema es que hables, entonces, ¡ay, qué bien! Es muy productiva. Uh-huh. Habla mucho. No hay ahí como un... habló demasiado temprano. ¿Qué estará pasando? Uh-huh. ¿No? Es alguien que no está hablando a la edad que le corresponde, es como, no está hablando. Sí te llama, ¿qué estará ¿no? pasando? ¿No? O sea, son estas distintas versiones de la misma situación que están vistas desde otro lente. Entonces, uh-huh. Todas las características de que yo tenía autismo estaban ahí desde que yo era chiquita. Desde que yo era súper chiquita. ¿Qué tal te cayó así como el 20 cuando tuviste ya diagnóstico en mano y dijiste, con razón? No fue con razón, de tu vida, fue, ¿no? Lo sabía. Ok. Sí, yo sabía que todo esto no era normal. Sí. Fue más eso. Para mí fueron 2 cosas, la verdad. La primera fue este alivio, el suspiro que estoy dando de decir, claro,
yo lo sabía. Yo sabía que había cosas que me costaban mucho trabajo. No sé si te acuerdas, o sea, nosotros en el trabajo que de repente me hacías una broma y yo te decía, no, Dani, sí es cierto. Y me decías, sí, Carla, estoy siendo sarcástico. Y yo, claro, Sí, era un claro. sarcasmo, sí, ¿no? Y muchas cosas que no las cacho, ¿no? O sea, para mí cuando alguien dice algo y si alguien me pregunta algo, respondo. Y si, o sea, como que estas cosas que yo notaba y que incluso muchas personas me decían, también muchas personas en mi adultez me decían, ¿no tienes Asperger? Y yo, no, ya pregunté y no lo tengo. Me pregunté y me dijeron que no. Me dijeron que en no, cuestión entonces, de 5 minutos. no lo Entonces, tengo. no. Sí. Pero fue un alivio decir, claro. Y el segundo sí fue un gran duelo. El duelo de decir, mi vida va a ser distinta. O sea, había muchas cosas cuando me mandó mi psicólogo a hacer el diagnóstico real. La razón por la que yo iba al psicólogo es, no estoy alcanzando lo que las personas a mi alrededor alcanzan. O sea, no, y mi pensamiento de verdad es, yo no sé cómo la gente logra tener una vida privada. O sea, vas al trabajo, regresas del trabajo, yo regreso del trabajo y estoy frita. O sea, yo no quiero hablar, ver a nadie, o sea, no me da la energía, no me dan las ganas, solo quiero salir a caminar con mi perro. Y eso era todo lo que hacía, salir a caminar con mi perro. Y yo me preguntaba a mí misma, ¿cómo la gente lo logra? De verdad no entiendo cómo la gente tiene energía, capacidad. Eso para socializar, o sea, algo más fuera de, ¿no? Irse a una cena o lo que sea. Y es que sabes que en mi caso, mi tipo de autismo se le llama nivel 1. Y se le llama nivel 1 porque las necesidades de apoyo que yo tengo no son tan visibles. Y por ejemplo, yo llegaba a mi casa... O a lo mejor no son tan fuertes, ¿no? No son visibles. Ajá. Eso es. ¿Cuántos niveles hay? 3. 3, tengo bueno, entendido. en lo más actual hay 3. Ok. Uh-huh. Sí. Le están intentando poner distintos nombres y hay algo que le dicen autismo profundo, pero está vinculado con que hay uno que es ligero. Entonces, bueno, hay 3 niveles dependiendo de qué tanto necesitas apoyo. Uh-huh. Sí. Y el qué tanto necesitas apoyo es qué tanto la otra persona se da cuenta que lo necesitas. No porque no lo necesites, sino porque los otros no lo ven. Uh-huh. Y eso es lo que me pasaba mucho a mí. O sea, yo llegaba a mi casa totalmente sobreestimulada, todo mi sistema nervioso está al borde del colapso y literal todas las noches tenía ataques de ansiedad y yo pensaba que eso era lo normal, vida, que todo el mundo ¿no? le pasaba, ¿no? Uno llega... Solo estoy cansada, ¿no? Solo estoy cansada, ¿no? O sea, ya estoy agotada. ¡No! Y ahora, por ejemplo, que disminuyo los estímulos, que cuido de las luces, más que nada, para mí auditivo es lo más complejo. Muchas veces traigo mis audífonos que cancelan el sonido porque ahora sé que las demás personas no notan todos los estímulos que yo noto. Uh-huh. Y no los notan, y de verdad no los notan. Y tú así de, ¿es en serio que no escuchas todo lo que estoy escuchando? Sí, a lo mejor para una persona común, ¿no? Está en un ambiente a lo mejor ruidoso con lo que sea y pues no necesariamente estás siendo sobreestimulado, ¿no? O no le molesta. No lo escucha, de verdad no lo escucha. Y es de verdad no lo escucha. Hay ya unos ejercicios que se hacen para que notes la diferencia entre cómo escucha alguien que tiene sensibilidad auditiva y cómo escucha a alguien que está dentro del promedio, que se llama neurotípico. Uh-huh. Y de verdad no lo escuchan. Incluso cuando tú lo mencionas, o sea, por ejemplo, yo, o sea, puedo mencionar que escucho los ventiladores de las distintas cosas, como las pequeñas cositas, y la gente es así de... Ah, sí, ahora que lo mencionas, si pongo atención, sí lo escucho. Y tú, si pones atención.
Me está taladrando el cerebro, ¿no? Y son estas cosas que la gente no tiene presente, y en un sistema nervioso como el mío, todo el tiempo lo estás recibiendo y todo el tiempo lo estás reprimiendo. Entonces llegas al final del día después de reprimir tantas cosas, porque si todos los demás no lo escuchan, entonces pues está bien, porque yo no debería escucharlo. Ajá, pero es un esfuerzo y es un desgaste energético. Es un esfuerzo, ¿no?, extra, y es un desgaste energético, y para el sistema nervioso es una carga que se queda y se queda y se queda. Y se va acumulando, ¿no? Porque si lo reprimes todos los días, a lo mejor, no sé cómo te pase, ¿no? Pero si vas a un lugar y estás 2 horas y de todos modos tienes ese desgaste, pero pues lo sobrellevas y ya no vuelves, todo bien, ¿no? Pero el problema es tenerlo tal vez diario en tu trabajo, en la escuela o lo que sea. Así, ¿no? justo. Creo que ahí es cuando detona o lo hace complicado. Sí. Y eso pasa justo, que el sistema nervioso lo va acumulando, se va desgastando, y lo que pasa en muchas mujeres que fueron diagnosticadas en la adultez son 2 cosas. Una, que fueron diagnosticadas porque sus hijos son diagnosticados, y ellas dicen, pues a mí me pasa lo mismo, ¿no? O sea, yo todo eso que le están diciendo, yo pensé que era normal porque yo he vivido así. O 2, porque el sistema nervioso colapsa. O sea, estás tan lleno de cortisol, estás tan lleno de estímulos, estás tan lleno de tanta, un sistema nervioso tan sobrecargado que colapsa. Y entonces las diagnostican, nos diagnostican, ¿no? Sí, tras a lo mejor ya ese colapso, ¿no? Una crisis o algo muy cañón, ¿no? Sí. Muchas personas neurodivergentes que tienen esta hipersensibilidad terminan desarrollando fibromialgia, que son estos dolores que los doctores no pueden explicar, así de, pero ¿por qué le duele tanto el cuerpo? No hay una razón específica. Claro, la razón es un sistema nervioso que estuvo sobrecargado durante décadas y finalmente colapsa. Y justo ahí voy con esta parte en la que, o sea, todavía creo que hay mucho a nivel científico que avanzar con este tema, ¿no? Del sistema nervioso. O sea, a veces es hasta extraordinario. A mí me parece sorprendente saber que hay ese tipo de enfermedades como la fibromialgia, de pues cuando no hay, ya hicimos estudios de todo y no tenemos una explicación, entonces es fibromialgia y no sabemos por qué. Sí. No, es como de, bueno, ajá, sí. ¿Y qué hago? No, bueno, pues ya, sí. ¿No? Y que también es, o sea, como fibromialgia, y también hay muchos padecimientos que viven las mujeres, que tienen que ver con el ciclo, con hormonas, con todas estas cosas que no se ha estudiado, y entonces te dicen, no es cierto, usted no lo tiene. Y es como, pero lo estoy viviendo y me está costando, estoy pasando muy mal. Y es porque no se han dado los recursos para hacer alguna herramienta, alguna tecnología que lo diagnostiquen las mujeres, y entonces no lo diagnosticas, entonces eso no existe. Pero o no hay solución y no hay nada que hacer, ¿no? Exacto, ¿no? Y es, hay tantas cosas, como dices, que nos falta más, creo que nos falta más empatía, literal, o sea, nos falta más empatía cuando alguien expresa que su experiencia está siendo incómoda en algún lugar, o que algo no le está funcionando en algún lugar. Y antes a mí me decían así, aguántate, ¿no? Y es, pues me tengo que aguantar porque me están diciendo que me aguante. Y hoy en día creo que mucho más esta línea de educar desde la cercanía, de, ¿cómo le llaman esto? Pues sí, un poco más responsable, un poco más cercano, un poco más empático, ¿no? Y es entender qué es lo que le está pasando a la otra persona. Aunque sea un niño el que está diciendo, aquí hay algo que no me gusta, es darle la voz al niño, darle la voz a escuchar qué le pasa, qué es lo que vive, como curiosidad de su pequeño mundo, qué es lo que está viviendo en su pequeño mundo. ¿Cuál es la experiencia que está teniendo? Y no nada más descartarla porque pues, es niño y que se aguante. Exacto, ¿no? Justo. Sí. Porque así es. Bueno, sí. Y en tu caso, autismo, grado 1, hay 3, ¿no? Es lo que sabemos. ¿Qué otros tipos hay? O sea, dentro de lo más conocido. Creo que ahora suena mucho, por ejemplo, TDAH. Sí.
¿no? Sí, creo que los más conocidos son autismo y TDA. Pero neurodivergencia es un paraguas que abarca... A ver, el mismo término lo dice, ¿no? O sea, si es neurotípico, neurodivergente. Todo Sí. lo que no caiga casi aquí, Sí, ¿no? Podríamos sí. decir, ok, eso Sí. es neurodivergencia. Sí, pero incluye, por ejemplo, dispraxia, discalculia, dislexia, ¿qué es? Es trastorno obsesivo compulsivo, bipolar, de verdad, o sea, todo lo que sale, incluso ahorita lo que más he escuchado es altas sensibilidades y altas capacidades. Altas sensibilidades, altas capacidades están dentro del paraguas de neurodivergencia. Y a mí, muchas veces yo lo veo como un sombrero, o sea, literal este sombrero que tiene así como la parte del centro donde va la cabeza, Ajá. eso es como neurotípico. Y todo lo de abajo, todo el lado del sombrero, todo sí. esto es la neurodivergencia. Que lo interesante de eso es que puedes estar, digamos que si tengo puesto el sombrero, puedes estar en este punto, o puedes estar en este punto, o puedes estar en este punto. O sea, conocer a alguien neurodivergente es conocer a una persona neurodivergente. Ahora, también hay rasgos compartidos, ¿no? Muchos. Rasgos muy símiles entre, Sí. o sea, una y otra, ¿no? Sí, que sí. bien puede ser TDA o puede ser a lo mejor autismo o puede ser incluso, ¿no? Altas capacidades o puede ser... Altas sensibilidades. ¿no? Alta sensibilidad, ¿no? Sí, sí. Y tienen ciertos rasgos que comparten, Sí. ¿no? Sí hay rasgos que comparten y algo que me vino ahorita a la mente fue, hay casos, por ejemplo, de personas que son diagnosticadas con déficit de atención e hiperactividad, los medican y cuando los medican notan otros rasgos. Entonces le están llamando, por ejemplo, a los rasgos que se juntan con TDA y autismo, le llaman ADHD, como autismo, y DHD, que son estas combinaciones de la forma en la que está configurada ese sistema nervioso, hace que lo que más se vea en un primer diagnóstico sea el TDA. Okay. Pero cuando medican y quitan esas características, se dan cuenta que hay otras características también presentes. Entonces hay muchas cosas que son parecidas porque es un sistema nervioso distinto, pero también hay cosas muy distintas justo porque puedes encontrarte en cualquier parte del espectro. Sí. O sea, eso quiere decir que incluso podrías tener como a lo mejor particularmente más de un lado que del otro, como dices, pero no por eso descartas que a lo mejor tengas otra cosa, ¿no? Sí. O que tengas dos tipos de diagnósticos que te puedan dar por... Sí. ¿Qué me pasa con la parte del diagnóstico? El tener un diagnóstico ayuda a dar comprensión a la situación de la persona, porque a veces en el entorno es que es un niño muy berrinchudo. Y dices, no, es un niño muy berrinchudo. O sea, está sobreestimulado porque estamos en una fiesta infantil. Hay demasiados estímulos. No es berrinchudo, está sobrepasado. Y tener el diagnóstico te da la posibilidad de validar esto en un espacio que no lo valida. Si tuviéramos un espacio que abraza y comprende la diversidad, no necesitarías el diagnóstico específico. Otro de los puntos del diagnóstico es que con el diagnóstico, en algunos lugares, no estoy segura que en todos, más bien estoy segura que no en todos lados, pero en algunos lugares, tener un diagnóstico te da acceso a apoyos. Que nuevamente te da acceso a apoyos porque el sistema está hecho solo para neurotípicos, entonces necesitas apoyo para poder incluir o... Sí, o incluso apoyos como para tener tus propios espacios de decir, ¿sabes qué? Yo no puedo estar 3 horas sentado aquí, ¿no? En el mismo grupo lleno de ruido, necesito cosas tan sencillas como esa, ¿no? Sí. Necesito mis 5 minutos afuera para mí nada más, ¿no? Para tomar un respiro y regresar.
En algunos casos también es acceso médico, ¿no? O sea, el poder tener cierto terapeuta, el poder tener apoyo físico, o sea, porque la neurodivergencia abarca muchas cosas. Sí, claro, hay quien a lo mejor necesita sombra o necesita un acompañamiento diferente. O alguien que no pueda hablar y necesite de estos aparatos que te ayudan a tener voz, ¿no? O sea, son muchas de las cosas a las que puedes tener acceso cuando tienes un diagnóstico, a diferencia de cuando no lo tienes. O sea, cuando no lo tienes, te exigen y te empujan a que te amoldes al engrane del sistema. Y eso es lo que termina dando el conflicto, ¿no? O sea, para mí tener un diagnóstico es si el diagnóstico te va a dar la tranquilidad y te va a dar el apoyo que necesitas, ve por el diagnóstico. Hay muchas personas que me han dicho, es que a mí nunca me han diagnosticado, pero yo creo que entro aquí o entro acá, ¿no? Y en los acompañamientos que yo doy es cómo buscamos estrategias que se adapten a tus necesidades, súper específicas, porque tus características son súper específicas. Y no importa tanto el diagnóstico, sino encontrar estrategias que te ayuden a tener la empatía, que te ayuden a tener el apoyo que necesitas. Encontrar estrategias de apoyo son lo más importante y no necesitas un diagnóstico para encontrar apoyo, pero a veces el diagnóstico es el inicio de tener el apoyo. Sí, te ayuda, ¿no? Sí, claro. Y regresando a tu historia, ¿qué pasó después de que obtuviste el diagnóstico? O sea, fuera de lo que me dijiste, ¿no? O sea, ya tuve este alivio, ya, o sea, hay muchas cosas, sí, ¿no? Pero también mencionaste, ¿no? Esta parte del duelo de cómo va a cambiar mi vida. Sí. ¿Qué cambió? Sí. O qué cambios hubo tanto inmediatos como sí. Creo paulatinos. Que lo más impactante para mí después del diagnóstico fue que me puse a investigar al respecto. Como buena autista, fui a investigar enfocada. Todo lo que había. Estudios, investigaciones. Me puse a leer todo lo que encontraba. A seguir investigaciones y cosas así. Y para mí lo más impactante fue cuando yo tuve mi diagnóstico, el promedio de vida de alguien como yo era de 39 años. Y muy dolorosamente, el promedio de vida es así de bajo porque muchas mujeres con altas capacidades, sin apoyo, sin ayuda, en algún momento deciden que vivir así no es vida, ¿no? Por eso es tan bajo el promedio de vida. El promedio de vida, ¿no? Porque justo pierden, digamos, el sentido de la vida y deciden acabarla, ¿no? Exacto, sí. Qué duro. Y sí, para mí fue esto es parte de la historia de mi vida y es, claro que tiene todo el sentido que yo haya tenido tantos momentos en mi vida donde digo, si esto va a seguir así, ¿cuál es el punto de seguir? O sea, voy a repetir esto todos los días y así va a acabar mi vida. Me hizo todo el sentido y dije, voy a sacar de mi vida todo lo que no me sume. Voy a dejar, y hay algo que hacen muchas personas que se llama masking, que es enmascarar tus características autistas, porque te enseñaron a hacerlo toda la vida. Yo me acuerdo cuando yo creo que es lo chica, más común, ¿no? O sea, viviendo en el sistema, cuando no tienes un diagnóstico, no sientes el apoyo de lo que platicabas ahorita, ¿no? Es como de, pues te aguantas, ¿no? Sí. Porque pues este es el molde o este es el sistema y tienes que ajustarte a él y pues encuentras la manera, ¿no? De enmascararlo para no mostrarte así y sobrevivir. Sí, literal es sobrevivir. O sea, yo me acuerdo que de chica, la forma en la que yo hacía stimming, que son estos movimientos que te ayudan a corregularte, bueno, a autorregularte un poco, me pellizcaba la boca así. Entonces me la pasaba así y me pegaban en las manos, así de, deja de hacer eso, deja de hacer eso. Y entonces, como yo sabía que hacerlo aquí me iba a llevar a consecuencias indeseadas, cruzaba los brazos y me pellizcaba las costillas. Madre. Y lo hice
todavía lo hago a veces y no me doy cuenta. Y cuando me doy cuenta digo, no, güey, o sea, mueve tus manos, haz esto, mueve el anillo, porque hacía esto todos los días de mi vida, todo el tiempo. Y lo complejo es que entonces tenía que usar trajes de baño completos porque tenía las costillas moradas todo el tiempo. Todo el tiempo de mi vida. Porque pues todo el tiempo me la pasaba pellizcándome y me daba un poco de pues, presión a mí misma el hacer así y el steaming que la gente no percibe, ¿no? Entonces dije, voy a dejar de hacer esas cosas, voy a dejar de hacer todas las cosas que no me suman. Una de esas también es, para mí ir a fiestas o reuniones con mucha gente era espantoso. Sigue siendo espantoso, pero ahora, por ejemplo, si voy a ir a algún lugar, me llevo los audífonos y llego y estoy un rato y cuando ya me sobrepasé ya me voy. O digo, voy a ir al cumpleaños de esta persona y si mejor le invito a desayunar un día antes. O sea, encuentro estrategias para cuidar de mí. Justo leyendo todas las cosas que te digo que me puse a investigar, descubrí que hay muchísimas comorbilidades relacionadas también con la neurodivergencia. Por ejemplo, lo que te decía, que tengo hipermovilidad. Y tengo también otra cosa que se llama disautonomía. Y también descubrí que lo que me daba los ataques de ansiedad diarios era el gluten. Dejé de comer gluten y cuando dejé de comer gluten dejé de tener ataques de ansiedad y el gluten está asociado con inflamación y esa inflamación inflama todo el cuerpo, inflama el intestino. Entonces con el intestino inflamado hay, digamos que si no como gluten, puedo comer lácteos, puedo comer azúcar, puedo comer alcohol, o sea, hay muchas cosas que puedo comer si no como gluten. Pero si como gluten y como lácteos, luego tengo temas en la cara, o sea, me salen como ronchitas que siempre tuve. Pero ahora sé cómo está relacionado. Entonces, pero está cañón como eso de la ansiedad. Sí. O sea, lo identificaste a partir de la no tolerancia al gluten, ¿no? Fue porque leí un libro que se llama Síndrome, es que se llama Gut and Psychic Syndrome, que es síndrome intestino psico. Bueno. Y la psique. No, porque GOT es como... GOT es intestino, ¿no? Entonces es la correlación que había entre lo que pasa en el intestino y lo que termina pasando psicológicamente en el cerebro. Y tiene un protocolo de cómo desintoxicar tu cuerpo. Entonces seguí ese protocolo. Es muy bueno. Está bueno porque, a ver, yo he trabajado o le he echado ganas mucho al tema de alimentación y cada vez como que me he informado más. Y está cañón. O sea, cómo te cambia la vida el tema de la alimentación, ¿no? O sea, independientemente de quién seas y las características que tengas y lo que sea, o sea, la relevancia de cuidar lo que comes, de lo que tienes, de todo tu, digamos, tu flora intestinal, ¿no? Y toda tu, ¿cómo se llama? Sí, pues sí, toda la biodiversidad que tienes en el estómago, está cañón, ¿no? Y que también es súper única. No sé si te dije, pero hice un test epigenético que te dice sobre tu alimentación después de haber hecho, o sea, porque esto que te digo pues fue en la pandemia. Mi diagnóstico me lo dieron en la pandemia. Y después de la pandemia, o sea, yo en la pandemia leí este libro, cambié mi alimentación. Y dices que fue como un programa, un protocolo de desintoxicación. Sí, ¿no? Bien ahí en el libro. Y ahí en el libro, o sea, te dice cómo tal cual ahí hacerlo. sigues la guía, que comes, que no comes, y sobre eso te vas viendo. Okay. Es largo, pero para mí valió la pena. Pero vale la pena, ¿no? Okay. Y después, hace unos años, una amiga tiene en su consultorio, Alina Nutrisport, tiene en su consultorio estos test epigenéticos en el que te quitan un par de cabellos, lo pones ahí y te dice exactamente lo que le hace bien y lo que no le hace bien a tu cuerpo, lo que necesita y no necesita de alimentación. Y ahí justo salió que
soy alérgica al gluten. Entonces dije, qué maravilla, o sea, tener hijos y poder hacer este test y en nada sabes qué le hace bien a tu hijo y qué no le hace bien. Otra cosa también es que yo durante mi vida, muchas temporadas, fui vegetariana, o sea, como que yo decía, es que la carga para el mundo, la carne. Creo que me tocó alguna época. Sí, seguramente. Cada vez que lo intentaba, me enfermaba espantoso. Se me bajaban un chorro las defensas, me salían manchas en los brazos. Mal. Pero siempre pensaba que era porque yo no lo estaba haciendo bien. Sí, entonces, una nutrióloga que es especialista, así, ¿no? Y el punto es que cuando sale mi test epigenético, en el test epigenético, muchas de las recomendaciones o todas las recomendaciones de lo que yo necesitaba eran cosas que venían de la carne. Entonces, estas cosas que dicen, y tú dejando la carne. Y yo dejando la carne, ¿no? Cuando la gente dice, nadie en este mundo necesita carne, yo digo, déjame te enseño mi test epigenético, ¿no? Y no es que sea la única forma, pero sí la forma en la que se nutre mejor mi intestino. Sí, pero a veces la mejor o la más práctica, ¿no? Sí. Para muchos de los nutrientes. Y también porque la forma de equilibrar cuando estás haciendo una dieta vegetariana es comer leguminosas. Y a mí me caen mal las leguminosas. Entonces, simplemente con quitar las leguminosas ya no tienes el equilibrio de una proteína que se hace a través de vegetales. Entonces decidí volver a comer carne. Y como carne, no como gluten. No puedo recordar de verdad la última vez que tuve un ataque de ansiedad desde que tengo esta nueva alimentación. Cool. O sea, y si alguien me dice, ¿quieres ir por una pizza? Y pienso, mi salud mental, descansar bien, no tener ataques de ansiedad. ¿Y pizza? No, gracias. O sea, pero qué cañón, o sea, yo no me lo hubiera imaginado. O sea, si me contabas en otro periodo de mi vida o lo que sea, ¿no? O así casual de, oye, es que no como gluten porque me da ansiedad. O sea, cero por aquí me hubiera pasado, ¿no? Sí. Pero sí. Wow. Y es de las cosas más evidentes que puedo ver, ¿no? Hay muchas otras cosas que pasan internamente, pero para mí la más clara, y también me pasa que hay veces que voy a casa de alguien, les digo que no como gluten, cocinan cosas que aparentemente no tienen gluten, pero yo regreso a mi casa y en la noche empiezo a tener ideas súper fatalistas, así de, no, es que la humanidad nunca va a mejorar y para qué me estoy esforzando tanto y para qué esto, mejor regreso a un trabajo en las empresas que bla, 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 bla. Y quien se da cuenta es José. Mi pareja es el que me dice, a mí se me hace que algo de lo que comiste tenía gluten. Y para mí es así como de, sí, creo que sí algo tenía gluten. Porque mi cerebro literal es como si estuviera envenenado. O sea, empiezo a tener ideas fatalistas y nada nunca va a salir. Así. Y cuando me doy cuenta que es el gluten, digo, claro, porque fuimos a comer a casa de no sé quién, seguramente condimentaron cosas con algo comprado en la tienda que sí tenía gluten, porque pues la verdad el 90% de las cosas que venden... No es bien difícil, o sea, cada vez Sí. hay más, yo creo. Pero digo, sobre todo aquí, yo creo que en México no es aún tan común esta cultura en la que las etiquetas te dicen explícitamente cuando no tienen gluten. Sí. ¿No? O sea, hay algunos que dicen, pero según yo no está regulado, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, me acuerdo mucho, por ejemplo, en Europa, si vas al súper y puedes identificar muy fácil y claramente gluten free y lo que no es gluten free, punto, Sí. ¿no? Sí. Aquí no es tan común y como dices, compras cualquier cosa, hasta un aderezo Sí. y puede tener, ¿no? O sea, le echaron maicena, yo qué sé, ¿no? O sea, sí, la verdad es que sí es complejo. Sí. Sí. Oye, ¿y cómo, a ver, cuéntame un poco cómo era tu día a día antes de tener el diagnóstico, cómo lo vivías, ¿no? Todo este tema de, por ejemplo, la ansiedad que sentías en las tardes, digo, ya platicaste un poco. ¿Y cómo es ahora? O sea, ¿qué tanta diferencia ves en tu día a día? ¿Y cómo la vives? Antes del diagnóstico, la verdad es que también me despertaba, sí me daba tiempo,
que la verdad es que me forzaba a mí misma a hacer ejercicio. Entonces me despertaba, me subía un rato a la caminadora, me preparaba desayuno, me lo llevaba para el trabajo, iba al trabajo. En el trabajo sí me pasaba que, gracias a Dios, por azares del destino y por gracia divina, de verdad, he tenido muchos puestos donde tengo mi propia oficina, mi propio espacio, o sea, como donde puedo cuidar de estas cosas. Pero bueno, en el trabajo, estímulos sobre estímulos, juntas, temas, idas, bajadas, comer lo que había. Yo regresaba a mi casa después del trabajo, algunos días ¿Qué tan pesado era, por ejemplo, el día a día? O sea, fuera de que tuvieras muchos estímulos y así, o sea, ¿qué tan pesado se te hacía una jornada, por ejemplo? Es que ese es el comparativo. O sea, yo llegaba a mi casa y ya no podía salir. O sea, yo llegaba a mi casa, me tiraba muchas veces en el pasto, Bruno venía, se acostaba a mi lado, Bruno era mi perro de servicio. Es bien chistoso porque una de las cosas más complejas para mí sigue siendo el fallecimiento de Bruno. Porque en mi día a día, Bruno regulaba muchas cosas de las que yo no me daba cuenta. Digamos que voy a dar un ejemplo, ¿no? O sea, estaba en una junta y estoy terminando no sé qué, bla, 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 y Bruno me empezaba a jalar o sea, haciendo home office, me empezaba a jalar la pata, me empezaba a jalar, así como con su patita, me jalaba la pierna. Entonces yo decía, mi pensamiento es que él quería salir, ¿no? Entonces yo decía, nada más termino la junta, no sé qué, bla, bla, bla. Terminaba lo que estaba haciendo, no sé qué, me salía con él y él insistía en que yo me sentara en el árbol con él. Y entonces me jalaba y no sé qué, y si me metía venía otra vez, entonces yo a veces me jalaba la compu para afuera, me sentaba en el árbol, y estaba en el árbol, y cuando Bruno se paraba y se metía, yo decía, ya se cansó de estar afuera, entonces vamos para adentro, ¿no? Entonces me metía, y lo que me pasó complejo fue que cuando falleció Bruno, a mí me empezaron a dar más temas de disautonomía. Disautonomía es que de repente mi sistema nervioso se altera y me da taquicardia, o sea, me sube o me baja la presión y me desmayo. Madre mía. Casual. Entonces descubrí, gracias a que mi gatita empezó a hacer lo mismo que hacía Bruno, que ellos me avisan cuando mi sistema nervioso se está alterando. Se está alterando. Ajá, sí, se dan cuenta. Se dan cuenta mucho más rápido que uno. O sea, ahora ya me doy cuenta, o sea, ya por ejemplo empiezo a sentir, por ejemplo, las manos un poco más frías. Si se me enfrían las manos, tengo que hacer algo, o sea, tengo que hacer pequeñas cosas que hago, tomarme algo salado, sentarme, empezar a respirar, mandar lo que sea, ¿no? O sea, tengo que hacer varias cosas. Pero hoy ya tienes clara esa señal. Hoy ya lo sé. Sí. Antes no sabía. Entonces, antes mi vida era, pues es que Bruno ya quiere salir, es que Bruno ya se cansó, es que Bruno quiere que le acompañe a esto, es que Bruno quiere que me acueste con él en el sillón, es que Bruno ya está cansado, ya nos vamos a acostar. Y en realidad, todo el tiempo me la pasaba con Bruno porque Bruno sabía. O sea, y cuando yo ya estaba sobrepasada, Bruno empezaba a ladrar. Te pasó algún par de veces en mi casa. Bruno empezaba a ladrar y ladrar tan fuerte que la gente decía, bueno, ya me voy. Y entonces se van y yo me acuesto. Y tú, sí. Y para mí era un alivio. Era así de, ay, Dios mío, sí, ya se fue la gente, ya estoy sola, ya estoy tranquila, ya estoy feliz en silencio. Y podía pasar todo un fin de semana sin hablar con nadie, sin salir de mi casa, porque era así como de, me estoy preparando para la próxima semana laboral, donde otra vez voy a salir, donde voy a hacer cosas. Había muchas cosas que ya de por sí, por ejemplo, ir al súper. Yo iba al súper los sábados en la mañana. Casi siempre intento comprar la mayor de cosas posibles en Tameme, que es un mercado orgánico, pero si tenía que comprar algo en el Chedraui, me iba a las 7:30 de la mañana, porque el Chedraui a veces súper temprano y a esa hora no hay nadie, nadie está vendiendo cosas, no hay música, no hay absolutamente nada. Si te llegas a las 7:30 de la mañana, compras tus cosas y pues
buscando opciones. ¿Y qué ha cambiado ahora? Llevo una vida mucho más lenta, muchísimo más lenta, muchísimo más tranquila. Me despierto. La verdad es que me despierto con el sol. Cuando va saliendo el sol, me despierto, me paro. Ya no hago ejercicio en la forma en la que la hacía antes de... Hoy tocan 40 minutos de correr a tanta velocidad, o hoy toca esto porque hoy, si no es, me levanto y digo, bueno, la verdad es que todavía acostada, me digo, buenos días, cuerpo, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo me siento? Empiezo a moverme, empiezo a mover el cuerpo, o sea, como que me doy estas pausas, estos espacios para conectar conmigo y cómo me siento hoy. Hay muchas cosas a las que soy muy sensible, como tormentas solares. O sea, si me despierto y siento como un pesar, como cuando te metes al agua y sientes la presión del agua sobre ti, que sientes pues, que estás bajo el agua. Si me despierto y siento eso, digo, ok, hay presión atmosférica distinta el día de hoy. No sé si eso es porque va a llover, no sé si eso es porque hubo tormenta solar, no sé si es porque hay otra cosa, pero hoy me la voy a llevar más tranquilo. Entonces hoy solo voy a caminar 15 minutos. Me subo a la caminadora y solo camino 15 minutos. Si es un día en el que me despierto y digo, Dios mío, hoy hay un chorro de energía, puedo subirme, correr media hora y todavía bajarme y hacer pesas. Tuve una fisioterapeuta que me ayudó a saber cómo hacer ejercicio con la hipermovilidad. Tengo hipermovilidad. Entonces, a mí me pasaba que entrenaba mucho y me lastimaba. Y eso fue la historia de toda mi vida. No lograr avanzar más porque me lesionaba. Y ahora que sé que tengo hipermovilidad, tengo que hacer ejercicios distintos, como adaptaciones distintas mientras estoy haciendo ejercicio. Sí, ya hablé demasiado. No. Eso es justo lo que te digo. No, pero está perfecto. Vamos muy bien, Carla. Ay, bueno. qué curioso. Ajá. Es mucho más ligero mi día, más lento. Ya no trabajo para una empresa de 8 a 7 o peor, cuando a veces trabajas para una empresa y sales de tu casa a las 5:30 de la mañana y regresas a 7:30 de la noche, que fue en algún momento la dinámica de mi vida. Pero no, ahorita llevo una vida mucho más tranquila, mucho más ligera, mucho más conectada conmigo. Pero y te también, escuchas mucho, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, algo que agarro de lo que me cuentas ahorita, bueno, a ver, siento cómo me levanto sí, y cuál es la sensación de mi cuerpo sí, y a partir de eso también decido cuál va a ser mi rutina de ejercicio hoy, sí, ¿no? Y creo que pues está padre, ¿no? sí. O sea, es importante, es como y yo creo que en general es una buena práctica decir, bueno, ¿cómo me Sí. siento hoy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me hace falta tal vez? ¿no? Sí. Y no nada más hacerlo por hoy toca. Sí, ¿no? sí. Y en esta parte que hablamos de un inicio de los duelos, creo que una parte para mí, parte de estos duelos fue decir, siendo como muy honesta conmigo, con mi experiencia de vida, con mi capacidad, fue el decir, no voy a tener hijos. Entonces, si no voy a tener hijos, tengo la posibilidad de poner mi energía y sí, mi pasión, mi energía en contribuir de una forma que también sea amorosa para mí. O sea, ya no hay esta presión que tenía mucho tiempo de decir, o no, tengo esta edad, no estoy alcanzando esto, no estoy logrando esto, ya la gente te empieza a decir cosas y ahora es como, pues ese estándar no es hecho para mí, ¿no? O sea, puedo tomarme el tiempo, puedo tomarme la tranquilidad. No significa que no haya habido un duelo de por medio, pero sí esto es
esto es más amoroso para mí, es más conectado para mí, en dónde quiero poner mi energía. Sí, porque mi justo cuidado. se vuelve una decisión consciente, ¿no? De un poco de, bueno. sea, Sí. Sí. Con mucho cuidado y mucho cariño a mí misma, que no había sido antes del diagnóstico, ¿no? Antes del diagnóstico sí todavía seguía presionándome por intentar, ¿qué es? Intentar pertenecer, eso es, o sea, la necesidad era de pertenencia a el grupo de personas que estaba haciendo ciertas cosas, y después de eso fue, es que no pertenezco a este grupo, sí, pero con mucha más calma. Porque a veces esa misma necesidad que tenemos de pertenencia nos empuja, justo como dices, sentirnos presionarnos a nosotros mismos, no sentirnos, sino presionarnos a nosotros mismos a ciertas cosas, ¿no? Y justo, pues a lo mejor simplemente no habías encontrado esa tribu, ¿no? No significa que no pertenezcas, simplemente no hay. Sí, y que es bien lindo porque una de estas partes de decir voy a cuidar de mí me ha llevado a encontrar situaciones y cosas y, a ver, voy a decir un ejemplo. Para hacer mi certificación en comunicación no violenta, yo dije, quiero que sea muy alineada a lo que realmente estoy viviendo. Entonces empecé a buscar información sobre comunicación no violenta y neurodivergencia. No encontré absolutamente nada. Entonces me metí a clases de neurociencias para poder hacer las adaptaciones que el proceso requería para mí. Y haciendo estas adaptaciones hice mi, digamos, tesis para hacer la certificación. Logré hacer la certificación y ahora, estando ya como certificada, hubo varias personas que me escribieron diciendo que ellos jamás creyeron que una persona con autismo se pudiera certificar. Y que ahora que saben que yo, que tengo autismo, pude certificarme y estoy haciendo esta especificación de las adaptaciones que se necesita para que funcionen personas neurodivergentes, se sintieron con la motivación, con la inspiración de decir, venga, tal vez yo también puedo hacer la certificación. Y una persona ya está en el proceso de certificación y dices, ¿cómo de verdad vas encontrando pues personas que no tenían una tribu, ¿no? Y que van diciendo, eso a mí también me pasa, yo también lo quiero. Incluso mi certificación fue virtual, que normalmente para Latinoamérica las certificaciones se hacían presenciales. Y después de mi primer examen de certificación, yo dije, esto me va a costar demasiada vida si lo intento hacer presencial, y escribí con toda la paz y la tranquilidad del mundo diciendo, puedo esperar a que se abra la posibilidad de que eventualmente en algún momento se hagan una certificación virtual, ¿no? O sea, no voy a seguir el proceso ahora, voy a esperar a que se haga virtual. Y fue muy lindo porque las personas que me vieron hacer el primer examen, que hice mi primer examen en comunicación no violenta y neurodivergencia, dijeron, esto tiene todo el sentido en temas de diversidad e inclusión. Entonces hicieron mi examen, nada más mi examen virtual. Y para muchas personas eso fue esto es una puerta que podemos utilizar para diversidad e inclusión de otras situaciones. Justo es abrir el camino. Exactamente. ¿No? Es como hacer el sendero para que otros también lo puedan tomar. Sí. ¿No? Y que te ven y entonces se acercan. Y entonces ya empiezas a encontrar esas personas que también están en el mismo, en la misma que tú. Pero justo ahí es la parte muy importante que veo de la comunicación, ¿no? O sea, el hecho de compartir, el hecho de que hayas dicho, oigan, ¿no?
tengo esta situación, lo veo así, y que lo hayas comunicado para que se abriera la posibilidad. Sí. Porque otra vez, ¿no? Si te aguantas, ¿no? Sí. Bajo esta cultura, pues te aguantas Sí. y no lo haces, ¿no? O te esfuerzas, o no terminas la certificación, Sí. o nunca dices nada, Sí. y pues al final de cuentas no se abren estas puertas y estos caminos, ¿no? Sí. Me viene todas estas cosas que se juntan para que sí se pueda, ¿no? Que mi asesora, la que finalmente ella y yo nos elegimos para ser asesora y candidata, fue muy sensible y muy cercana. Y ella también tuvo una influencia en que los otros asesores, o sea, las demás personas de este grupo, tuvieran un acercamiento y un entendimiento. Entonces, como que se junta esto. También finalmente está el cariño, o sea, el cariño que tienen me conocieron en persona, me vieron mis dificultades de primera mano. Entonces, es esta forma en la que vas abriendo justo el espacio y insisto en que es empatía y cuidado y cariño que se va generando en comunicar y en hacer lo que realmente es para ti. O sea, lo que, digamos que es lo que es tu versión más auténtica. ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué me gustaría decir? Y no siempre es fácil. Mi primer tema, con todo esto después de mi diagnóstico, mi primer tema fue ¿cuál sería mi versión más auténtica de mí si no hubiera tenido todas estas versiones o estrategias para adaptarme al mundo? Uh-huh. Y apenas estoy en eso, sigo descubriendo cuál es la versión más auténtica de mí. El otro día tuve una reunión en inglés y me di cuenta que ahora que estoy trabajando en mí, mucho lo estoy trabajando en español. Y cuando entré a esa junta y empezamos a hablar en inglés, automáticamente me regresé a esa versión de mí. A la configuración. A la configuración, ¿no? de la estamos en una Carla reunión. 1.2, ¿no? Así, de ta. Y en un momento, dentro de ese espacio, dije, qué interesante. Y lo noté, gracias a Dios lo noté. Y lo mencioné y simplemente lo dije así de, estoy notando que estoy haciendo masking, ¿no? Uh-huh. Las personas se quedaron así como, ¿qué? Yo tengo autismo nivel 1 y normalmente esta no es la forma en la que yo me expresaría. O sea, tomaría más pausas. O sea, como que muchas veces, no sé, tomo pausas, respiro, suspiro, lo que sea. Y no lo estaba haciendo. Y dije, qué interesante. Redescubrirse. Curioso, pero fíjate qué relevante es el lenguaje, ¿no? O sea, cómo el cambio de idioma, ¿no? Y tener otro lenguaje de comunicación te llevó a otra versión, ¿no? Y en la que tal vez utilizabas mucho más el masking. Sí. Que a lo mejor hoy, ¿no? Una versión tal vez más auténtica de Carla, si la podríamos llamar así. Y el lenguaje y la cultura. Porque otra cosa también por la que yo me adapté súper bien en la escuela es porque yo estaba en el grupo alemán y estábamos inmersos en la cultura alemana, donde decir las cosas de frente está aceptado, hacer preguntas está aceptado, o sea, decir, no sé, está aceptado. O sea, como que estas partes culturales, pues, claro que... Pues es que van de la mano, ¿no? Totalmente, lenguaje y cultura. Justo. Así, justo. Sí. Oye, me gustaría explorar la parte como de la infancia, la infancia y la educación. O sea, entender cómo lo viviste tú, qué experiencias tienes y también cómo se vive en la escuela, ¿no? Y qué ves hoy en día que existen. Porque pues es el mismo caso, ¿no? Creo que ya hablábamos también como de la parte laboral, de la parte de los moldes, la vida, el sistema, pero pues eso mismo se traslada a los niños, ¿no? Creo que ya mencionamos un poquito de los niños. Sí, sí. ¿Cómo viviste tú la infancia? Fue compleja, muy compleja, también porque yo
estaba justo en estos dos espacios donde había cosas que en mi casa no estaban permitidas y en el espacio escolar sí estaban permitidas. Hacer preguntas. O sea, el decir, ¿pero por qué esto? ¿Pero por qué el otro? Así de, ¿qué está pasando? En mi casa era visto como un reto a la autoridad. Entonces, mi mamá muchas veces dijo que ser mi mamá había sido muy difícil, que yo era una niña muy retadora y que nunca obedecía, ¿no? Entonces, esas son las cosas que es, claro, tengo autismo, ¿no? Fue muy complejo. La verdad es que yo pasé toda mi infancia con miedo. Eso es lo que yo más recuerdo. O sea, el recuerdo que tengo de infancia, si conecto con algo de infancia, es miedo. Y esto es mucho de lo que pasa con muchas personas con alguna neurodivergencia, es que tienes CPTSD, que es estrés postraumático complejo, que no es que puedas identificar una situación en la infancia que te haya dejado con el sistema nervioso alterado, sino fue toda una serie de cada día, cada interacción, cada momento era complejo. A mí, ¿qué me pasaba? Algo también es muy común en autismo, se llama PDA, que la versión en la que yo traduzco esto es el persistente deseo por autonomía, que a mí me dan una orden, haz esto, y me da algo, ¿no? O sea, no sé, levanta tus trastes. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que levantes tus trastes. ¿Por qué? Y eso llevaba muchos conflictos sí, claro, en casa. Pero por supuesto que sí. Sí. Si lo cambias por puedes levantar tus trastes ahora porque quiero levantar la mesa ya. Si yo tengo una pregunta, tengo las ganas de contribuir, digo, claro, sí puedo levantarlos ahora porque ya vas a levantar la mesa. Pero cuando es una orden... También un razonamiento detrás de la orden. Sí. ¿No? Sí, de la instrucción de totalmente. ¿y por qué? ¿No? Sí, totalmente. Y es el ejemplo, pero hay muchísimas cosas así que a los niños normalmente se les habla de haz esto, haz el otro, haz aquí, haz allá, sin la posibilidad de tener ni opinión, ni autonomía, ni elección, ni nada. Muchas de estas cosas van generando modificaciones también en el sistema nervioso, y algo también que estudio de neurociencias relacionales es qué tanto de lo que yo vivo hoy en día es una característica de mi autismo, qué tanto es una característica de trauma complejo por todas las situaciones de no había alguien en mi infancia que pudiera, y voy a decir esto con toda la compasión a mis papás, hicieron todo lo que podían con lo que tenían, con la educación que les dieron, con el cariño que ellos recibieron. Y en mi infancia no había estos espacios de cuidado y cariño. Era, haz esto, haz el otro, sube, baja, O sea, no había espacios de conexión, de plática, de conversación, de curiosidad, de saber qué era lo que estaba. ¿No? De empatía. Escucha, empatía. Sí, era como, esto es lo que se tiene que hacer y esto es lo que se va a hacer, ¿no? Digo, al final era un modelo de educación que vivimos, ¿no? Y con la que crecimos, porque así teníamos que ser educados. Sí, y ¿no? Yo recuerdo a mi mamá mucho, tenía este libro de Porque lo mando yo, y... Aparte, ¿no? Lo tenía así en el... Y es estas dinámicas en las que también en ese entonces se decía que tenías que dejar al niño llorar solo para que aprendiera a autorregularse. Y hoy, con todas las investigaciones, con todo lo que se sabe, eso no pasa. Lo que pasa es que se daña el sistema nervioso de un niño, y con un sistema nervioso dañado se desconectan partes del cerebro que saben que ahora, ni aunque grite,
va a recibir Va a ayuda. recibir. Ujú. Se genera lo que se llama soledad alarmante, que es lo que pasa a muchos, de decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que bla, bla, bla. ¿Y por qué no pides ayuda? ¿Por qué no le preguntas a alguien? Pues, ¿cómo por qué? Si de bebé, que era cuando más necesitaba ayuda, mis papás, que eran las personas que más debieron de ayudarme en ese mundo, me dejaron ahí gritando y pataleando. Y Que eso, por supuesto no tiene esa lógica detrás, ¿no? Claro Sino que- simplemente es... Lo haces en automático, ¿no? No lo piensas. sí, no hay una lógica, Una línea así de pero clara, ¿no? el sistema nervioso sí lo ubica así. O sea, sí lo registra así. De si grito y no me ayudan, ¿para qué grito? Sí, simplemente ¿no? dejo de hacerlo. ¿no? Exacto. Dejo de pedir ayuda, dejo de buscar a otro. Y hoy en día en muchos países eso de dejar a los niños llorando está prohibido, literal prohibido, ¿no? O sea, ya es. Si hay un niño llorando, vas y lo cargas. Y si está llorando es porque tiene hambre, sueño o necesidad una de necesidad saber detrás del llanto, que, ¿no? No. que está sostenido, que está cuidado, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Y es que, a ver, la realidad es que sí es complejo, ¿no? O Sí. sea, el hecho de atender cada una de esas necesidades, pues puede ser bastante demandante, ¿no? Y yo creo que, digo, conforme vamos avanzando, yo creo que Sí. como humanidad hemos entendido muchas cosas, Sí, ¿no? Y al final son parte de estas cosas que se han ido desarrollando, descubriendo y entendiendo conforme pasa el tiempo, que bueno, no en todos lados, ni en todos los niveles, pero bueno, está ocurriendo. Claro que era más fácil no atender, ¿no? Sí. Hasta cierto punto, No no sé creo, si ¿eh? llamarlo más fácil, ¿no? Pero Sí. al menos era una cultura muy marcada, hoy tal vez ya no lo es tanto. sí. Yo no creo que fuera más fácil no atender. Yo creo que sí a las mamás se les rompía el corazón escuchando al niño llorar porque es un instinto. Pero les decían que eso era lo que Sí, pero tenían la información que hacer en ese momento para... es, tienes que hacerlo así, Sí. casi, ¿no? Y que básicamente, bueno, esto es... Quienes hicieron esos manuales, esos libros, fueron científicos pagados por la industria para que las mamás no sintieran culpa de dejar a sus hijos para irse a trabajar. Y finalmente era que regresábamos, era esta visión del humano como un ser que produce, Para producir, ¿no? Y entonces ahorita que empiezan a salir estas informaciones de por qué y muchas cosas que dices, mira, vamos regresando a comunidad, vamos regresando a formar esta tribu en el que la mamá no tiene que estar sola con los niños, con todas las cosas que están pasando en la casa, digamos yo, que no tengo niños, pero puedo estar presente si el vecino me dice, oye, 3 minutos puedes cuidarme a mi hija en lo que salgo por el paquete de Amazon o de Mercado Libre, o alguien que me dice es que me van a cerrar la lavandería y necesito la lavandería porque pues si no tenemos ropa limpia para el lunes, puedes quedarte con los niños, aquí me quedo con los niños, ¿no? O sea, es estar ahí para otros y que sepan que cuentan con alguien más, para los papás, ¿no? Es el saber y sentir que también Sí, están tras- apoyados, están respaldados. Y el poder pedir ayuda. Y el ¿no? poder Y pedir no sentir ayuda. que Sí. debería o puedo Sí, hacer todo sí, yo, sí. ¿no? Que viene también de un inicio, o sea, ver a mis vecinos y decir, ¿necesitas ayuda? O sea, porque es muy complejo que las personas así de la nada se atrevan a pedir ayuda. Sí, o sea, o el sí sentir es- el ambiente, ¿no? Sí. O sea, claro, cuando el ambiente es propicio, Sí, pues sí. te animas más, Sí. ¿no? O sea, no necesariamente el vecino llega todos los días a decirte necesitas ayuda, Sí, no, pero jamás. sientes el ambiente y lo conoces un poco Exactamente, más. Y sí. eso crea la confianza Sí, para que justo. sí lo hagas. Sí, 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 sí. Y a mí esto es lo que me da gusto ver hoy en día. O sea, ver que ya hay más escuelas que están nuevamente regresando a esta dinámica de antes educación era apréndetelo, hazle como quieras hacerle, esto es lo que tienes Te que lo saber tienes aquí y que acá. saber así. Y ahora ya hay más escuelas que dicen conexión antes, ¿no? O sea, conforme el niño vaya sintiéndose seguro, vaya sintiéndose tranquilo, va a ir desarrollando las habilidades con los pasos que necesite, con el tiempo que necesite. O sea, ya hay más escuelas que lo hacen
Sé de pocas, pero sé que hay, no es como el sistema educativo No es el tradicional. sistema. ¿Cuál dirías que son los errores más comunes que todavía se viven hoy en el sistema educativo? Uf. Los más comunes. Sí. Top 5. Sí, top 5. Creo que voy a decir uno, que es si la escuela todavía está en la mentalidad de separación, en la de hay bueno y hay malo, tienes que ser así o tienes que ser así, tienes que hacer esto si quieres ser un buen estudiante, tienes que hacer esto si vas a ser un mal estudiante. Porque la mentalidad de separación también genera el competir a toda costa, el que tienes que sacar el primer lugar y solo tú vas a ser reconocido y el número lo vale todo. O sea, como que esta mentalidad de separación se ve luego en las escuelas que están fomentando la competencia, que están fomentando que a toda costa, sea como sea, te adaptes a esas características y que van generando este ciclo de dolor, de estás haciendo esto bien o estás haciendo esto mal. Entonces los niños, como decíamos, esta necesidad de pertenencia es, quiero pertenecer a este espacio. Y si tengo que dejar de ser yo para pertenecer a este espacio, pues voy a dejar de ser yo. Las escuelas que están haciendo los cambios promueven mucho más la escucha, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando, qué es lo que necesitas, cuál es el ritmo que necesitas, cuáles son los temas que te interesan. No promueven la competencia, sino promueven que cada uno vaya aprendiendo a su ritmo y que vayan celebrando sus propios logros, no en comparación con el otro, sino... Sí, sino como propios, ¿no? Sí, así de antes no podía andar en bicicleta, pero ahora ya puedo, ¿no? O sea, no podía escribir la G, me salía muy mal y ahora la G ya me sale bien. Y es la celebración de lo que logra, no en comparativo. No sé si es top 5, pero bueno, es que top 1 es mentalidad de separación y eso Y de ahí involucra derivan todo. muchas cosas, Sí. ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, y justo con los niños es complejo, creo que se está dando una cultura mucho más de escucha. Ha habido, creo que distintas olas, ¿no? de educación. Y repito, y quiero destacar porque pues no existe tampoco en todos los niveles, ¿no? Y eso es relevante porque pues la realidad tal vez que vivimos nosotros pues es muy distinta a la que viven otros. Pero aún así yo creo que está ocurriendo, pero también está como en todos nosotros continuar que así siga siendo, ¿no? O sea, como que permearlo, hablarlo más, exponerlo más, porque sigue siendo complejo, ¿no? Sí. Y más como decimos, ¿no? Hay más escuelas que ya se están como inclinando a eso, pero de todos modos son pocas, ¿no? No es el nivel educativo generalizado, ¿no? Sí. O sea, a nosotros nos ha pasado mucho, digo, o sea, con mi hija que tiene altas capacidades, hay muchas cosas que todavía a la fecha nos cuestan trabajo, incluso con la escuela. Sin embargo, como que hay muchas cosas que si empujas de algún modo pasan, ¿no? Y lo que exponías hace rato de cuando hiciste tu certificación, ¿no? O estabas en la certificación de, bueno, es como ir abriendo ese camino. Por ejemplo, algo que nos ha funcionado extraordinariamente mucho y la amamos es el acompañamiento con la psicóloga. Porque, híjole, de entrada el hecho de que te den la validación de muchas cosas, de decir, a ver, no estás loco, o sea, o no estás loca, sí pasa así, sí es parte de las características, no lo descartes, ponle atención. Eso de entrada es un gran apoyo, con el simple hecho de que te digan sí, eso sí, o sea, es así y sí cuesta trabajo, ¿no? Eso te cambia totalmente la perspectiva, eso es uno. Y el otro es como lo que platicabas al inicio, ¿no? De tener el diagnóstico y tal vez el fundamento un poco más justificado, porque para muchas cosas todavía hace falta, ¿no? El decir, oye, es que hay algo, ¿no? Y de verdad tengo aquí el papelito que lo dice de, pues sí, hay estas necesidades, ¿no?
Y también, por ejemplo, algo que nos pasó con la psicóloga es ella así de, mira, aquí está todo el tema de, por ejemplo, documentos de la SEP, así, extraordinariamente largos, ¿no? Que nos tuvimos que echar como de, ok, ¿qué cosas podemos? ¿Hasta dónde podemos? La verdad es que ayudan mucho y yo creo que alguien que está solo en el mundo y dice, así es el sistema y ni modo me tengo que aguantar, nunca va a poder abrirse esas puertas. Sin embargo, sí hay ciertas herramientas, ciertos mecanismos que sí te ayudan, ¿no? O sea, esto que nos mandó la psicóloga de todo el documento de la SEP con todos los anexos de cómo hacer cosas, hacerlo oficial. Sí. O sea, yo creo que no es tan fácil llegar a eso, ¿no? Sí. Y entonces sí, el apoyo en ese sentido es de mucha ayuda. Bueno, ubico a varias escuelas de la SEP que están haciendo un trabajo fenomenal, hermoso, y a lo que iba yo con este pensamiento es el apoyo que necesitan los maestros y los padres. Y los padres, como dices, es el alivio que sientes de decir, claro que esto tenía un sentido y que alguien te lo está validando. Es como, no estoy solo, ni estoy loco. Y esto a veces también es cómo acompañamos a los maestros. Porque el maestro es el que está ahí con los niños en el día a día y es el que tiene y también todos tiene a 18 perfiles. niños, o sea, también hay que entender eso. 18 20 o 24, depende de la escuela. Y tantos, ¿no? O sea, apenas alguien me platica, pues la maestra que tuve aquí me decía, en algún momento tuve 40 niñas en un salón. Y yo me acuerdo porque fui en una época de mi vida a una escuela que éramos 40 en el salón, o sea, es un zoológico, o sea, de verdad está cañón. Sí, no, y también hay que entender esa parte, ¿no? Del maestro, como dices. Y cómo le das herramientas al maestro, porque este cambio generacional es ahora queremos escucharlos, pero ¿cómo escucho a alguien cuando yo nunca fui escuchado? ¿Cómo logro hacer esta conexión de las emociones que a mí me sobrepasan? En el salón no se debe hacer ruido, todos deben estar callados, porque esa es la forma en la que el profesor puede dar la clase, ¿no? Estoy dando un ejemplo. ¿Qué pasa cuando tienes niños hablando? ¿Qué pasa cuando dices es que ya están distrayendo al otro, ya empezaron a reír, ya? ¿Cómo manejas internamente esta frustración para que no se vuelva algo en el que ya les dije que se callen o que ya no puedes porque te lo estás aguantando todo? Es estas herramientas que puedes dar a los profesores, porque ellos finalmente son los que pasan muchas horas con los niños, y es darles también a ellos el apoyo para descubrir qué es lo que necesitan, poder darse permiso de sentir estas emociones, de decir, claro que estoy frustrado porque esto es nuevo. Tengo ahora un nuevo alumno que tiene necesidades especiales y ahora tengo a un alumno y a una persona que lo está acompañando y entonces ahora yo no sé si le doy atención o dejo los otros. Todas estas cosas también necesitan acompañamiento. Y es sí, ¿cómo manejo esta situación? Justo, ¿no? justo. Y una de las cosas que hago con comunicación no violenta es, yo me dedico mucho más a adultos. Mi pensamiento es que cuando puedes acompañar a los adultos y ellos logran procesar y logran tener estas herramientas, entonces llegas a muchos más niños. Porque un adulto convive con mucho más niños y más si es un profesor, ¿no? Entonces es cómo acompañar, qué herramientas dar, cómo identificar las necesidades de la persona, de su entorno. En la medida en la que puedes cambiar su realidad, cambias la de muchísimos, ¿no? Es toda una historia la que cambias. Sí, y hasta cómo pongo límites, ¿no? Porque también no olvidar al final sigue educando, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, pues hay, o sea, hasta dónde puedes tirarlo, ¿no? Sí. Dónde sí, dónde no, qué casos sí, o sea, es súper complejo, ¿no? Sí, y me acuerdo que alguien me decía, un profesor, me decía, es que yo necesito ser duro con ellos porque el mundo allá afuera es muy duro. Y yo le decía, claro que entiendo esta necesidad de querer contribuir a la vida del niño, de decir, híjole, ¿qué tan bien te estoy haciendo si
te consiento o qué también te estoy haciendo si me adapto a tus necesidades. Y te mantengo en esta burbuja cuando allá fuera distinto, sí, ¿no? Y justamente me acuerdo que esto me llevó al pensamiento de, desde las neurociencias relacionales, es en la medida que puedas dar el mayor tiempo posible de un espacio seguro para que el cerebro termine de hacer las conexiones óptimas, que termine de madurar con las conexiones, digamos que más sanas posibles, vas a tener adultos que entonces pueden regularse. ¿Cuándo terminamos esto? Después de los 21. Entonces, todo el tiempo que puedas acompañar con cuidado, cariño y empatía a los niños, adolescentes y adultos jóvenes, todo eso se va a reflejar en que cuando sean adultos tienen más habilidades. Y es que es esto, tienen más conexiones hechas. Cuando un niño es maltratado de niño, cuando un niño es maltratado, hay partes del cerebro que se desconectan. Y se desconectan para sobrevivir. Y estoy sobreviviendo, no puedo hacer esto. Y se empiezan a generar más cambios en el sistema nervioso que a la larga tienen costos. Entonces, en la medida en la que podamos dar más empatía. Claro. Y a ver, al final también es en pro de que en el futuro creemos un mundo diferente, en el que ya no sea tan duro allá afuera. ¡Exacto! O sea, y por algo hay que empezar, porque si empiezas con ese argumento de decir es que allá afuera el mundo es bien complicado, entonces se tiene que chingar porque, o sea, no dudo, o sea, en algún lado hay que empezar a crear algo distinto para que el mundo de afuera ya no sea así de duro, ¿no? Sí, y es que es justo eso. Y por eso es creando estos entornos. Sí, estás replicando el modelo de trauma infantil y entonces ya no sé cómo actuar en adulto porque no tengo esas habilidades. Es justo entonces encontrar la manera de romperlo, ¿no? Romper el círculo vicioso, sí, crear un espacio seguro para todos. Y que, a ver, estoy diciendo de los niños, no significa que esto no sea factible o que no sea posible en adultos. En los adultos todavía se puede hacer neuroplasticidad en cualquier momento de la vida. Tenemos esta posibilidad. Si lo hacemos en los niños, o sea, es más fácil cuidar que queden todas las conexiones, que tengan todas las posibilidades, todo el potencial creado, que después un adulto pasando décadas resolviendo problemas de infancia, ¿no? Uh-huh. Sí, de acuerdo. Bien. Y digo, ya para irle envolviendo todo, ¿no? O sea, ¿qué estigmas, o sea, qué es lo más común que has visto, que has vivido tú frente a este tipo de situaciones de neurodivergencia? ¿No? En tu caso, por ejemplo, el autismo, ¿qué estigmas más comunes has reconocido a partir de eso? Hacia mí, o sea, mi experiencia es que no me veo como alguien autista. O sea, hay una percepción de cómo debería verme y me ha pasado mucho que no lo creen hasta que pasan más tiempo conmigo. Y entonces hay cosas que digamos que se sacan de onda, así de, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Y es así de, ¿te acuerdas que te conté que tenía yo autismo? Es así como de, ¿esto es autismo? Sí, esto es autismo. O sea, es cómo debe verse alguien con TDA, cómo debe verse alguien con autismo, cómo debe verse alguien. Eso es como lo que más he vivido. El más común, ¿no? Sí. Y algo que me causa como mucho, me causa tristeza, me causa dolorcito en mi corazón, y es cuando lo veo hacia otros, es que, no sé, por ejemplo, hacen juicios sobre los niños, ¿no? Así de, ese niño es como muy berrinchudo, ¿no? Y yo, o sea, se me apachurra el corazón y casi siempre digo algo, ¿no? Así digo, no es berrinchudo, está sobreestimulado. O es como muy rarito, ¿no? El niño. O sea, estas cosas, hijo, me es una de las peores quiebran, palabras, ¿no? güey, así, ¿no? O sea, me quiebra la boca. Y
necesito tomar un par de respiraciones para calmarme y decirle a la persona así como, ¿y eso te hace sentir incómodo o de dónde viene, ¿no? O sea, como intentar conectar con la persona que me está diciendo esto sin que mi niño interior brinque diciendo, ¿qué? Sí, O sea, sí, es como... Pero sí, esas son como las cosas que... Sí, que noto que me mueven más, me entristecen, me apachurran el corazón. Y una de las que estoy yo batallando con ella es... He escuchado tantas veces que son difíciles, que es complejo, o sea, el yo creerla, ¿no? O sea, porque a veces me cacho a mí misma diciendo, claro, esto es así porque soy muy difícil, ¿no? Y digo, no soy difícil para mi familia, para algunos de mis profesores, para algunos de mis jefes. Fue difícil, para ellos fue difícil, yo no soy difícil. O sea, pero sí es... Sí, no apropiarte tal vez de la etiqueta o del... Sí. Pero sí me cacho a veces diciéndomelo, ¿no? O sea, sí de... Poquito a poquito. Poquito a poquito, sí. ¿Cómo dirías tú que... O sea, a veces porque... ¿Cómo hablar del tema, ¿no? Sin caer como en los extremos. Siento que cada vez está más abierto. Sin embargo, esto que tú decías hace rato, por ejemplo, a mí me sorprende y no sé qué tanto pase, ¿no? Como el, oye, ¿no tendrás algo un poco de autismo? ¿Sabes? O sea, ¿cómo se puede tocar esos temas sin la necesidad de caer también como en algo que pueda resultar de un lado tal vez, como un, pues no necesariamente ofensivo, ¿no? Pero que suena como muy agresivo. Bueno, tú que eres experta en lenguaje no, comunicación no violenta. Sí, o sea, imagino que esto viene como con una necesidad de, o sea, se lo quieres decir a la persona porque quieres contribuir. O sea, es un ejemplo, ¿no? O sea, tal vez como hablar del tema con una persona en la que a lo mejor notas ciertas características, ¿no? Por ejemplo. Sí. Sin la necesidad de llegar y decir, oye, pues, no sé, ¿no has ido al psicólogo? O sea. Sí, a mí esta necesidad de contribuir, digamos que el límite que yo tengo es si la persona me lo está preguntando. Es si alguien me está diciendo, oye, es que me está pasando esto, que bueno, finalmente yo doy acompañamientos al respecto, entonces vienen a mí porque justamente están buscando algo. Yo voy mucho a la necesidad de ellos, ¿no? O sea, ¿por qué está pasándote esto? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Te gustaría tener más comprensión? ¿Te gustaría tener más claridad tú mismo? ¿Te gustaría tener apoyo de otras personas? O sea, ¿qué es? ¿No? Porque en ese qué es hay distintas vías, ¿no? Una vía es, puedo contar cómo ha sido para mí, o sea, a mí me pasaba esto así y asado, a mí me pasaba Entonces la persona cuando escucha dice, a mí también me pasa eso, a mí también me pasa eso, a mí también me pasa eso, no estoy solo. Esto es mayoritariamente no estoy solo. O sea, también a alguien más le pasa y entonces empiezan a contarte más. Me pasa esto, me pasa el otro. Hay otro... Y así partes desde la empatía también, ¿no? Siempre. Hay el tipo de sesiones que doy. Yo las llamo sesiones ECA, que son empatía, curiosidad y asombro. Es siempre iniciar con la empatía. Ir con una curiosidad, y esta curiosidad yo le llamo curiosidad empática al querer saber del otro porque quieres conectar, quieres conocer de su vida, quieres saber cómo ha sido su experiencia, quieres saber qué le duele, qué le alegra, no tanto porque yo quiera
Así de, pero entonces esto y esto, o sea, no una necesidad mía de conocimiento, sino una necesidad de generar una relación, una conexión con la otra persona. Y por eso te decía que por eso pregunto así de, ¿qué te gustaría? ¿Qué necesitas? Otra de las situaciones en las que a veces funciona cuando yo comento cosas es que la persona sabe que hay algo distinto, pero a veces teme el qué van a decir, qué así. Entonces simplemente cuento cosas con esta sensibilidad de cuando vas viendo que la persona hace, ¿no? O sea, como leyendo un poco, sí, la sensibilidad de la otra persona, porque le van cayendo veintes y después viene y te pregunta ya cuando está, cuando ya está listo también. Creo que no es algo tampoco tan sencillo, o sea, el darte cuenta que eres distinto viene también con este duelo que te digo y a veces necesitas tiempo para procesarlo y cuando estás listo acercarte. Sí, procesarlo e incluso empezar o aceptarlo, ¿no? Y otra cosa que hago, la última que voy a decir, es tener consideraciones con la persona. Aun cuando la persona no tenga un diagnóstico, o sea, si yo identifico que los hijos de mi amigo tienen características que yo digo son más sensibles, entonces vamos a un lugar que ayude a sus sensibilidades. O si vienen a la casa, tengo cosas con las que pueden jugar, o tengo espacios, o como estas cosas en las que no tienen que decirlo, no tienen que tener un diagnóstico, ni siquiera tengo que mencionarlo, ni siquiera, simplemente es el cuidado y el cariño que puedo tener por ellos en el espacio en el que compartan conmigo. Sí, desde la observación incluso, el decir, ok, ¿no? Algo le está molestando y punto, ¿no? Y voy a tener la consideración sin la necesidad de hacer otra cosa, ¿no? Sí, y ¿cómo se dice advocate? O sea, por ejemplo, si estoy en un lugar y veo que un niño está sobreestimulado y o cansado, simplemente voy a decir cansado, y los papás siguen en la plática y no sé qué, bla, 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 y yo también me la estoy pasando bien, pero el niño ya se la está pasando mal. Yo soy de esas personas que dicen, bueno, yo ya estoy cansada, veo que el niño o la niña también ya está cansada, ¿qué les parece? Nos vemos otro día, ya me quiero ir a descansar y tampoco quiero ver que se la pase mal, ¿no? No, pero se aguanta, no sé qué. Pues él tal vez él se aguanta, yo no. Entonces, pues nos vemos otro día, ¿no? Porque todavía pasa mucho eso, que los niños no tienen ni voz ni voto. Pasa mucho, sí. Sí, a la fecha, o sea, digo, a mí me pasa mucho también que trato de tener justo esas consideraciones, ¿no? Y justo a veces hasta con niños ajenos como de, no, pues se ve que ya está cansado, o sea... No es que sea, otra vez, no es que sea berrinchudo, ¿no? Sí. Simplemente es que esto está la madre de todos ustedes, o sea, de verdad pasa, ¿no? Sí. Pero no, que siga, ¿no? Sí. Bien, pues ya para ir cerrando, Carla, recomendaciones, consejos, digo, creo que ya diste bastante herramientas que te funcionan a ti desde tu experiencia, pero si tienes algún otro recurso útil, libros, algo que recomiendes, y sobre todo, si hay alguna persona que como que ya le trae esa cosquillita de decir, a lo mejor yo también tengo, ¿no? O soy neurodivergente, o tengo estas ciertas características, pues ¿qué hacer, no? Sí. Buscar tu tribu y creo que voy a decir no desistir en buscar tu tribu, porque ir encontrando personas que vibren como tú, personas que quieran lo que tú también quieres, es un proceso tardado, porque tal vez, bueno, ahora que estoy pensándolo una segunda vez, es iniciar con redes sociales. Yo lo primero que hice cuando tuve mi diagnóstico fue entrar a redes sociales, grupos de Facebook locales,
yo entré a un grupo que era solo de mujeres porque quería saber más de la experiencia y vas compartiendo ahí cosas y vas escuchando otras conversaciones y entonces vas teniendo esta sensación de claro que no estoy loca, claro que no estoy solo. Y eso es, lo decías hace un rato, o sea, qué difícil es para alguien que está solo. Y yo muchas veces digo, es que no estamos solos, estamos todos en este mismo barco, todos estamos en este mismo mundo y poder ir encontrando, hablando, diciéndolo, buscar contactos. Yo misma también tengo en mi TikTok, voy dando, sí, temas que a mí me han ayudado y eso va a ir resonando con una otra persona, buscar acompañamientos. Yo doy acompañamientos a familias, a personas. Si lo que quieres realmente es un diagnóstico, también encontrar estos lugares como el Centro Ilumina, o sea, como estas distintas opciones. ¿Qué es lo que más me gustaría? Creo que lo que me gustaría, mi deseo al universo, es que sepan que no están solos. Esto es, o sea, el sentimiento de salir de esta soledad alarmante, de que en tu familia no tenías resonancia, de que en la escuela, en el trabajo, es buscar otras opciones, las que tengas a la mano y no darse por vencidos. Creo que eso es. Y validarse también uno mismo, que es difícil porque el sistema no te ayuda, pero es el decir, venga, hoy voy a hacer otro intento, hoy voy a intentar hablar con alguien más, hoy vamos a ver qué encuentro, ¿no? Porque sí. mucho el tema de muchas personas neurodivergentes, muchas es sentirse solas, incluyéndome muchas veces en mi vida y así, y aunque no estás físicamente solo y así, es el sentimiento que aplasta, ¿no? No estás solo, aquí estamos. Bien, cool. Es todo. Muchas gracias. Gracias, Carlita. Con tanto gusto y cariño. Cool. Buena plática. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este proyecto apenas inicia. Si no lo has hecho ya, suscríbete y ayúdame a compartirlo con tus amigos para hacer crecer esta comunidad. Por cierto, me encantaría me hagas llegar tus comentarios, sugerencias y hasta confesiones. Así que no dudes en escribirme. Si quieres saber más del proyecto, visita wordbliss.org, en donde encontrarás un blog, artículos y algunas ideas que comparto. Eso es todo por ahora, te envío la mejor de las vibras y nos vemos pronto. Sí, es que tengo otro de este mismo cuate, un Silent, que se me empieza por el porqué. Por ejemplo, o sea, yo creo que hay una parte, o sea, como que hay mucho fundamento del otro, más bien.